Era un muelle apestoso. Las escamas de los peces, sus vísceras y espinas se mezclaban con el engrudo de mineral de hierro y carbón, formando una argamasa que muy fácilmente se pegaba a la suela del calzado. Solía llevar botas altas, las que se ponen los marineros para proteger sus pies del agua, ya sea invierno o verano. Caminaba por las instalaciones portuarias a altas horas de la madrugada en dirección a su barco, cuando lo que parecía el aullido de un gato asustado le sobresaltó. Sabía que no se trataba de ningún felino doméstico en apuros. Tenía la intuición primitiva de hallarse ante el llanto de una criatura humana. Dio media vuelta, volvió sobre sus pasos, pues el sonido lo percibía a su espalda, y comprobó espantado cómo entre unas cajas de madera, apiladas para colocar el pescado frente a la lonja, un bebé cuidadosamente envuelto entre paños blancos como la nieve, lloraba seguramente suplicando por todo aquello por lo que solo un ser indefenso puede suplicar: un poco de calor y alimento. Temblorosas, sus curtidas manos, acostumbradas a agarrar con determinación cabos y redes, manos agrietadas por el correr de los sedales entre los dedos y multitud de cicatrices a causa de heridas mal curadas, pusieron a prueba su sentido del tacto en aquel preciso instante en el que se aprestaban a manejar materia tan sensible. En una época implacable con los más débiles, como la que les había tocado vivir, desconcertado ante el hallazgo, no supo qué hacer, a dónde acudir. Angustiado, cogió al bebé. Lo acunó delicadamente entre sus brazos sin saber muy bien el cómo de aquella destreza para el cuidado y se lo llevó a bordo. Allí, al calor de las calderas, acunó al pequeño y, entregado por entero a las nuevas y desconocidas sensaciones que le aportaba tanta ternura, se abandonó a ellas, olvidando para siempre la rudeza, tantas veces impostada, de la vida marinera. Una encalmada obliga a la aruna a detenerse. Dicen que son frecuentes a unas cuantas millas del Monte de las Nubes. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. Digamos que el capítulo de hoy es un poco especial. Anticipo del próximo episodio que será resultado de lo que grabaremos estos días navegando por aguas del mar Egeo, concretamente por el Golfo Sarónico. Sus islas, Egina, Poros, Hidra, Spetses, serán escenario de una navegación a la que nos han invitado y que tiene por objeto ser partícipes del comienzo de una iniciativa empresarial emprendida desde Gijón por un buen amigo, oyente de este podcast, que se ha propuesto organizar charters con encanto, singladuras cargadas de buenas sensaciones. Javier Manso ha decidido poner en marcha Sailing Indómito, empresa que os pondrá fácil navegar por Grecia, ofreciendo diferentes opciones de encantadoras travesías en las que poder disfrutar de fondeos espectaculares, recaladas de ensueño, empapándoos de la historia, origen de nuestra civilización. Templos, yacimientos, lugares por los que pisó Sócrates o las aguas por las que navegó Temístocles son los escenarios ideales para pasar un buen verano. No te lo pierdas, porque igual te damos buenas ideas. La Coruña, por su parte, sigue siendo el lugar al que llegan los participantes en la Global Solo Challenge. Acaba de hacerlo Cole Brower, la joven norteamericana que a sus 29 años ha realizado una fantástica vuelta al mundo, liderando el grupo más competitivo de la flota, los Class 40 que participan en esta regata a la que vuelve a acercarnos Juan Meredith, con quien también repasamos las últimas noticias del Arkea Ultimate Challenge y lo que tenga que decirnos de su participación en la 200 millas a 2 que se disputó este pasado fin de semana. Ya sabes que, fiel a su cita, Juan Melgar destaca algunos de los interesantes títulos que llegan a Librería Robinson. Josu Jiménez, por su parte, repasa en esta ocasión, en sus Españas de ultramar y sus exploraciones, la figura de Isaac Peral. Y Roberto Bucetas pone el broche final a este capítulo hablándonos del tráfico de contenedores. Este pasado fin de semana, un barco portacontenedores perdía parte de su carga a 8 millas frente a la localidad asturiana de Llanes. De ahí el interés de Roberto por repasar con nosotros algunos datos curiosos en torno a este intenso tráfico de mercancías por los mares de todo el planeta. Comenzamos. Todo mar evoca imágenes bucólicas de atardeceres anaranjados por el sol de poniente y amaneceres rosáceos a cargo del sol de levante. Sensaciones de libertad y conexión con un legado, el de la navegación, que hunde sus raíces en el origen de la humanidad.
Quien lleva acumuladas millas sabe que no siempre es así, que navegar es un asunto serio, que exige sacrificios de muy diversa índole y que los contratiempos están a la orden en cada jornada. Pero al hilo de la charla que vamos a mantener a continuación, nos vamos a quedar con todo aquello que de agradable e idílico tiene navegar. Hacerlo a vela y además por el Egeo, visitando islas y enclaves origen de nuestra civilización. Quien escuche este podcast ha de saber que mientras lo hace, servidor estará navegando por el Golfo Sarónico imaginando el intenso tráfico marítimo en la Hélade de Pericles, Eratóstenes, Platón o Sófocles, mercantes de la época y trirremes que serán imaginados en la cubierta de un 54 pies. Lo hago en calidad de invitado, gracias a la generosidad de quien hoy es protagonista en este podcast, gracias a Javier Manso. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, aquí de nuevo otra vez. Oye, no es la primera vez que nos visitas, efectivamente, lo has hecho en otras dos ocasiones. Una para compartir micrófono con Ángel Viana, a quien desde aquí mandamos un afectuoso saludo, y otra para hablarnos de tu propio barco, un Jeanneau Voyage 1120 que amarra en el mismo pantalán que la Luna. La razón por la que volvemos a contar contigo es porque vamos a ser testigos del inicio de un proyecto que tiene muy buena pinta, Javi. Al menos el escenario, el Golfo Sarónico en el mar Egeo, no lo puede hacer más atractivo. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, resulta pues que parece que esto que hablábamos en el último podcast, que si te pica un poco la curiosidad por la navegación y la pruebas, al final acabas siendo una picadura venenosa. Sí. Y me he visto enredado aquí en todo este ambiente y he dicho, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Sí. Al final toda esta historia surge desde que yo probé la náutica, pero nunca había viajado en un barco hasta que, pues gracias a un familiar, organizamos un viaje en familia a Grecia. En este caso sería en el Mar Jónico, y vi por primera vez lo que era navegar y viajar a través de la vela, ¿no? Y de un velero en el que paras en cada sitio sin obedecer a ninguna ley física de que hay una carretera o no. Paras donde tú quieras, conoces sitios que no puedes ver desde otro sitio y encima bajas con un pequeño artefacto llamado dinghy, en el que te entretienes hasta que llegas a la orilla y luego pues exploras el pueblo y demás. Y creo que ha sido desde aquel momento en el que para mí cambió totalmente mi vida y en el que ahora intento usar ese recuerdo para decir, oye, si yo he conseguido vivir esto así, me ha cambiado espero que para bien, mi vida, este viaje a Grecia, enseñar a la gente todo lo bonito que puede llegar a ser, comenzando desde este origen, ¿no? Desde Grecia en sí, que es un sitio que a mí particularmente me gusta mucho. Sí. Sí. Oye, como dices, conoces la zona, ya has navegado, digamos que en calidad de turista, pero tanto te ha gustado, como nos comentas, que desde el verano pasado, como nos dices, le has dado vueltas a la posibilidad de volver, pero esta vez, digamos, en calidad de emprendedor. En realidad, ¿en qué consiste el proyecto que vas a llevar a cabo y que yo voy a vivir pues desde el principio? Bien, pues sí, como tú bien dices, yo estuve este verano pasado con mi familia y viví la experiencia de lo que era navegar, en este caso en el Egeo, en el Golfo Sarónico, ¿no? Sí. Partiendo desde la Marina Limos en Atenas y visitando todas las zonas del sur, sobre todo las islas, más que la península, aunque en este caso, como ya iremos adelantando próximamente, pues se visitarán otras zonas también de la península. Sí. El proyecto en sí se basa muy simplemente en el que a partir de ahora yo voy a intentar ofrecer la experiencia a la gente de que alquile un barco en Grecia y siga una de las rutas que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a grabar y vamos a enseñar a la gente lo maravilloso que tiene el mar Egeo, las islas del Golfo Sarónico y la posibilidad de hacerlo a través de vela y de una empresa con la que ya hemos establecido contacto allí, que tiene un material fantástico en cuanto a lo que se refiere a barcos y a servicio, a calidad de servicio, que son una empresa súper atentos. Y yo creo que lo fundamental es que la gente que coja un barco allí esté tranquila, esté segura y esté respaldada por los profesionales que se dedican a ello. Sin duda. Entonces, en este caso, el proyecto pues consiste en que vamos a enseñar un poquito las diferentes rutas que puede haber en función de tus gustos, de lo que quieras visitar. Unas ruinas subacuáticas, un templo, puedes querer una ciudad o un pueblo un poco más con más ambiente, un poquito más de fiesta para la gente joven quizás.
y diferentes distancias en las que, bueno, pues alguien que goce de navegar pues pueda echar más tiempo durante el día o menos, y más tiempo de fondeo, de disfrutar del sol y de los lugares, ¿no?, que tiene el Golfo Sarrónico, que son maravillosos. Navegar de isla en isla por un mar que permite disfrutar de tantas cosas, ¿no? Lugares pintorescos, historia, mucha historia, cultura, gastronomía, paisaje y paisanaje. Todo ello condensado, Javi, en una serie de travesías, digamos, que el cliente, aunque pueda tomarse las licencias que considere oportunas, tendrá perfectamente diseñadas desde el inicio del viaje, ¿no? Por supuesto, sí, en lo que conlleva la parte en la que me vuelco completamente y personalmente en este proyecto, es en el cual estas vacaciones en Grecia, esta experiencia en Grecia, no solo sea un alquiler simple de un barco y cojo y me voy y navego, ¿no? Ya. Es sino sumergirnos en la historia griega, como bien has dicho al inicio de este podcast, sumergirnos y ponernos en la piel de quien navegase por allí, de intentar imaginarnos lo que sería el terror de imaginar una hidra o un monstruo marino, ¿no?, o saber que por aquí navegó pues Ulises, o esta es la isla de Platón, o aquí hubo tal templo y tal batalla. Creo que es muy importante ser partícipes de la historia. Yo, que soy amante de la cultura clásica, creo que pues darle el toque mitológico también hace que la experiencia sea mucho más plena. Y por otra parte, pues es lo obvio ya, que es disfrutar de un barco maravilloso y de unas condiciones de navegación y de paisaje inigualables, desde mi punto de vista. Pues sí, porque navegaremos en un Janó 54, un precioso barco de 16 metros de eslora, que si el tiempo acompaña y el viento anda, bueno, vamos a pedir, no sé, por encima de los 10 o 12 nudos, pues puede hacer la navegación muy agradable, ¿no? Sí, hombre, siempre es una maravilla. En este caso contamos, gracias a la empresa Tailwind de Marina Limos, Sí. contamos con el servicio de que nos han prestado un barco que, bueno, que a muchas personas nos gustaría poder disfrutar de la experiencia de vivir una semana de navegación en él, ¿no? Ya te digo. Estamos Sí, hablando sí. de un barco totalmente adaptado al tema del charter. Tiene, si no me equivoco, 5 o 6 camarotes, una capacidad para 10, 11 personas incluyendo el patrón, con un camarote aparte, aire acondicionado, potabilizadora de agua, paneles solares, winches eléctricos. Entonces, bueno, estamos hablando de que te va a ofrecer un confort tremendo. Lo que es su desarrollo a nivel de performance en el agua va a ser muy óptimo, porque te permite hacer unas medias mejores, obviamente, que con los barcos habituales con los que solemos navegar. Y bueno, y creo que está muy bien pensado para lo que es esta experiencia. Al final estamos ofreciendo una gama de barcos que el más viejo no tiene más de 5 años, y ofrecen una calidad y un confort para los pasajeros inigualable también, Sí. a la par que los paisajes que van a ver en Grecia. Entonces creo que es un proyecto que está muy bien pensado para la gente que de verdad quiera lanzarse, que ya lo conozca, repetir, y quien no lo conozca o nunca haya navegado, lanzarse a experimentar esto, porque puede cambiar por completo su vida, al igual que me ha sucedido a mí. Ya. Bueno, sin duda lo vamos a disfrutar mucho, pero no hay que perder de vista que también vamos a trabajar, ¿no? Hay un plan establecido de visitas y recaladas. ¿Se puede saber algo del recorrido o del itinerario a seguir, Javi? Sí, hasta ahora lo que puedo decir es que se visitarán varias islas, como pueden ser Egina, como puede ser Poros, como puede ser Dokos o Spetses, y se visitarán algunas zonas de lo que es la costa, ¿no?, peninsular, como puede ser Epidauros, Hermione o Puerto Yeli. Y al final la cuestión es poder grabar los sitios más emblemáticos que nos vamos a poder cruzar. Sí que es verdad que nosotros, en este caso, nos va a tocar navegar un poquito más de la cuenta, no tanto como vamos a programar para nuestros clientes, porque al final se trata de recopilar todo lo máximo para que la gente pueda ver con sus propios ojos cómo va a ser el sitio donde va a estar. No hace falta que se lo venda a nadie y se le explique lo bonito que puede ser, porque lo va a ver. Y bueno, cuento con la ayuda de grandes profesionales del pilotaje de dron, que creo que va a poder sacar un material gráfico muy bueno para poder no tener que decir nada, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Sin duda. Material gráfico que te servirá pues para dar a conocer, evidentemente, los servicios que vas a ofrecer. ¿A través de qué empresa? ¿Cuál va a ser tu nombre comercial? Bueno, pues al final, dándole vueltas, llevo unos cuantos años con un Instagram que abrí para no dar demasiada guerra a los amigos, ¿no?, con las fotos del barco. Sí. Y al final, bueno, pues me he decidido por usar el mismo nombre, que es Sailing Indómito. Ahí podéis seguirme en Instagram pues con ese nombre, sailing.indómito. Y al final, pues creo que también me siento identificado como alma libre, que me ha proporcionado descubrir
la mar que soy y creo que es un buen comienzo para poder dar a la gente las alas de explorarse a sí misma y de explorar el mundo del mar si es que lo desea. Claro Así sí. que Claro que sí. de momento está todo alineado y de momento las cosas están apuntando hacia buen sitio. Gozo de la compañía de ti como compañero, como amigo. Hombre. Viene mi padre, vienen tres compañeros más a grabar. Creo que puede ser una experiencia bonita y a su vez creo que puede demostrar a la gente de lo que estamos hablando, ¿no? A través de Sailing Indómito, digamos que lo que vas a ofrecer a tus clientes es un catálogo de distintas travesías que pueden ir cubriendo, ¿no? Cada uno de ellos puede escoger la que quiera y en base a la que ellos escojan, pues tendrán, como decimos, diferentes puntos de recalada, playas a las que pueden llegar, pueblos que visitar y, por supuesto, mucha cultura. Sí, para resumirlo en cierto aspecto, digamos que lo que voy a proporcionar es una especie de dossier con diferentes rutas. Pues de momento estamos barajando 3, porque habrá igual alguna más. Sí. En este caso, siempre hablando de las Islas Cícladas, de las islas del Golfo Sarónico. Porque a su vez tenemos iba a decir a estribor, tenemos en el este las Islas Cícladas y luego al sur tenemos toda la costa del Peloponeso, que espero poder explorar más adelante. Por lo pronto, lo que voy a ofrecer es un servicio en el cual la gente, cuando alquile un barco, sea patrón o no sea patrón, tenga experiencia o no, encuentre toda la información detallada sobre qué es de interés, qué tipo de historia tiene la zona en la que está, tanto de cultura clásica como historia de nuestra historia, y a su vez información náutica sobre cuántas millas hay de aquí hasta allí, qué fondeadero es bueno con este viento, cuál no, si es recomendable parar en esta isla, visitar algo, si hay algún problema, a quién ha de buscar en cada sitio. Y digamos que todo atado, porque sabemos cómo es el mar siempre es un plan B, no es el plan A. Plan B o C o D o el Z, porque puede pasarte de todo. Entonces, que las mínimas cosas a nivel negativo que te puedan suceder estén cubiertas por la información que yo te otorgo. Y luego, pues por otra parte, si no eres patrón, si no tienes el título, no conoces a nadie, te proporcionamos nuestros propios patrones de confianza que van a hacer súper agradable la estancia en el barco y van a darte un plus de tranquilidad, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la maniobrabilidad del barco, a navegar y todo lo que conlleve un poquito de riesgo para gente que no se sienta tan experimentada como para atreverse a coger el barco por ellos mismos. Ya. El que no lo haya visto, el que no lo haya vivido, seguro que lo intuye, ¿no? Y es que Grecia en temporada alta es un no parar. De hecho, si la empresa que te ha facilitado los barcos o que te facilitará los barcos con los que vas a trabajar ha reservado estas fechas para hacer todo lo que vamos a hacer, es porque el follón todavía no ha empezado, ¿no? La verdad es que no sé qué quieres que te diga. Yo estoy encantado de fondear en playas poco saturadas y patear lugares sin mucha presión turística a estas alturas del año. A ver, realmente... pues, ¿qué diría yo? Si yo ahora mismo que ya tengo mi experiencia, ya llevo unos años yendo a Grecia, me he dado cuenta que el Mediterráneo entero está explotado, está muy navegado, como lo fue en su momento en la época de los fenicios. Fue un mar que siempre ha tenido demasiado tránsito y sobre todo para el tema vacacional, ¿no? Sin embargo, todavía quedan muchos sitios y queda mucho margen donde se puede seguir disfrutando igual, haya más o menos gente que esté a tu lado, ¿no? De cualquier manera, pues ahora mismo vamos a encontrarnos un entorno poco habitual en lo que se va a ver en lo que es la temporada de alquiler de charter, porque vamos a encontrarnos muchos huecos en muchos puertos, cuando en otras ocasiones igual va a tocar buscarte la vida fondeando fuera o donde te apañes. Sí. Y es un poquito lo que quiero enseñar, la posibilidad de que se va a poder ir a un puerto y que a su vez yo te entrego la opción de que, como sé esta situación en verano como es en el Mediterráneo, pues decir, oye, mira, si por lo que sea te pasó esto como a mí, puedes ir aquí o allá. Ya. Y nada, y por supuesto, pues tenemos un número limitado de barcos, obviamente. Vamos a rondar sobre los 10-12 barcos. Por tanto, pues es un servicio que se va a caracterizar más por la calidad en cuanto al trato y al servicio y al barco en sí que se alquile, que al número de barcos que haya. Yo antes he vivido las experiencias de querer alquilar cualquier barco a cualquier precio y al final lo acabas pagando porque siempre acaba habiendo algún problema con el que te proporciona el servicio o el barco en sí. Ya. Y en este caso, pues quiero ofrecer la garantía de que todo va a ir sobre ruedas y que, bueno, siempre puede haber
pequeños inconvenientes, pero bueno, van a ser subsanables 100%. Sí. Tailwind, ya decimos, es la empresa que pone al servicio de Sailing Indómito, que es la tuya, los barcos en los que se podrán navegar los distintos itinerarios que tú vayas diseñando. Hablamos de 10, 12 barcos. Entiendo que son barcos de serie, pero ¿de qué modelos estamos hablando, Javi? Bueno, pues entre la flota de los barcos que tenemos disponibles, pues se puede encontrar un Bavaria AC42 de hace 2 años, se puede encontrar un Oceanis 47.1 de hace 3 o 4, se puede encontrar este Llano 54 de hace 2 años, un 44.9 del año pasado, se encuentra un catamarán nuevo de este año, un Bali 46 o 4.6 y un Lagoon 42. Tenemos en concreto 2 catamaranes y luego los demás son monocascos. Y bueno, pues desde vamos a decir, desde 37 pies hasta 54. Genial. Bueno, el Pireo, el puerto de Atenas, con el que la capital de Grecia se abre al mar Egeo por el Golfo Sarónico, ¿no? El espacio que recorreremos los días en que sonará este podcast, y lo haremos para conocer mejor en qué consistirá el trabajo de Sailing Indómito, la empresa que se pondrá en marcha dentro de muy poco para que los que nos estáis escuchando y os apetezca navegar por Grecia y conocer todos sus encantos, pues lo podáis hacer con garantías, ¿no? Conociendo de antemano todas aquellas zonas que puedan ser de interés, no solo turístico, sino también aquellas vinculadas a la navegación que vayáis a hacer y, por supuesto, como ya decimos, a la historia y a la cultura, ¿no?, que envuelve este paraíso en la tierra que es Grecia. Con el creador de esta idea, digamos que con quien va a estar a los mandos de Sailing Indómito, hemos hablado estos minutos. Volveremos a hacerlo porque en el próximo podcast haremos un especial sobre el mar Egeo, Javi. Todo el material del que hagamos acopio durante estos días pues servirán para que en el próximo capítulo sirva de eso, especial de Grecia, del mar Egeo, de todo lo que vivamos a bordo de este barco y nada más. Solo nos queda emplazarte hasta el próximo capítulo. A ti te veo mañana y a partir de aquí pues a pasarlo lo mejor que podamos y lo mejor que sepamos. Por supuesto, Jorge, yo ya sabes que para mí es un placer venir aquí a este podcast que siempre se me acoge con mucho cariño y bueno, esto empieza ya, para mí es un proyecto de mi vida en el que vuelco muchísimo de mí mismo, sí. Que incluso estoy descubriendo cosas nuevas de mí y que me encantaría poder enseñárselas a la gente, que disfrute, que se enamore de la experiencia y que, bueno, también un poco por poner el punto final a todo esto, yo, como bien sabes, yo me dedico también a otro sector, me dedico a recuperar lesiones, a trabajar con gente que está pues en estados de ánimo a veces no tan buenos, sí. Y me quiero dar un pequeño soplo de energía y de positivismo a mucha gente y decirle que hay veces que la vida se puede mirar desde otro punto de vista, en este caso es desde el mar, y la vida tiene cosas maravillosas que se pueden disfrutar desde un barco y hasta puntos insospechables para mucha gente. Entonces esto espero que sea una brizna de aire fresco para que gente que nunca lo ha probado se anime y el que lo ha probado se vuelva a enamorar otra vez de lo que puede ser una experiencia inigualable en el mar, ¿no? Y sobre todo en este caso en Grecia, en el Egeo y en el Golfo Sarónico. Objetivos que serán cumplidos sin duda, Javi. Un abrazo fuerte. Muy bien, Jorge, un abrazo. Venga, hasta luego. Muchas gracias. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. It's for you. It's all for you. Come on, 있으면 안 되는 걸까? 왜 그런 거야? I'm okay just the way I am. I'm okay with what I do. 지금이 들어도 상관없는데 이 끝이 없는 조언들 너만 한 necessity 고맙지만
Dos regatas oceánicas que todavía se disputan, en las que ya han llegado los primeros regatistas. Y alguna otra noticia que no nos gustaría escuchar, pero que hay que aceptar cuando la realidad se impone, pues forman parte, ¿no?, de los minutos que tenemos reservados al análisis y comentarios de Juan Meredith, a quien volvemos a encontrar navegando, no, porque ya se encuentra amarrado en el puerto de Valencia, después de disputar un año más las 200 millas a 2, regata a la que también dedicaremos parte de este tiempo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien, como dices, recién amarrado en Valencia, sí. Bueno, perfecto. Oye, brevemente nos ocupamos, si te parece, primero de la Global Solo Challenge. Recordemos que Philippe Delamare llegó a La Coruña el pasado 24 de febrero y que lo ha hecho pues hace escasas horas Cole Brouwer, que a mí me tiene asombrado. Me ha ganado esta chica, porque menuda regata que se ha marcado, Juan. Sí, Cole ha navegado de maravilla. La verdad es que, estamos todos muy contentos, ¿no?, de que ya esté ella la primera de estar en casa. Ha navegado de maravilla como marina, ha navegado de maravilla como regatista y luego, pues, más todo su equipo, con ella a la cabeza, han hecho un trabajo de medios fantástico, han conseguido una repercusión que es muy, muy importante y que seguro que la deja en esa carrera que ella pues nos comentaba, ¿no?, antes de salir, ¿no?, de aspirar a una Vendée Globe, hacer otra vuelta al mundo en solitario, y que seguro que con el buen trabajo que ha hecho lo conseguirá. Sí, recordemos que Cole Brouwer por fin ya está amarrada en La Coruña después de no haberlo tenido tan claro respecto a las condiciones meteorológicas, porque no lo tuvo nada fácil. No, nadie lo ha tenido fácil, ¿verdad? Cole ha navegado francamente bien. Ahora mismo, mira, se me va a la cabeza cuando esos primeros vídeos, cuando ella salió, ¿no?, y salió mareada y se tuvo que poner un suero, ¿verdad? Sí. Ha navegado muy rápido la primera bajada del Atlántico y ahí es donde ha sacado la ventaja importante con los otros Class 40, y lo ha sabido mantener, incluso aumentar, y bueno, un aplauso enorme. Por detrás, recordemos, a cierta distancia, Andrea Mura y luego Ricardo Tosetto y François Gouin. Estos últimos disputando la cuarta plaza, parece. Casi un match race en el que están involucrados, ¿no? Pues prácticamente, porque los dos, muy buena gente los dos, han hecho la regata prácticamente juntos, adelantándose día sí día también, y bueno, me imagino que llegarán así hasta el final. Andrea hoy mismo publicaba también imágenes, muy contento, felicitando a Cole, y la verdad que también otro que está haciendo una regata tremendamente importante. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Está siendo un éxito para la organización, para todos, y es fantástico. Sí. Oye, por su parte, la Arkea Ultimate Challenge no parece deparar grandes sorpresas, ¿no? Las 3 primeras posiciones ya están asignadas, mientras en la mar todavía se encuentran Antonio Marchando y Eric Perón, me parece. Sí, tengo que decir que a mí no me ha gustado mucho la regata. Barcos espectaculares, potencia, pero todos han tenido que parar en algún momento. Charles Cabrelier parecía que no iba a tener que parar, al final por la propia meteorología le hizo parar en Azores, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que ha sido, de lo que es llevar unos barcos tremendos y con una tecnología increíble, pues regata, pues a mí me ha parecido un poco sosa, la verdad. Prefiero verlos en distancias más cortas. El hecho de que los Ultim tengan que parar por condiciones meteorológicas, entiendo que es pues para la conservación del material, ¿no? Básicamente. Imagino que sí, en el sentido de que, también es verdad que tenía muchísimo margen, no tenía ningún sentido el meterse en una borrasca tan potente como la que había, a pesar de que, fue la que acabó dejando en Coruña a Philippe Delamare, pero son barcos muy distintos, ¿no? Parar un barco de este tamaño me imagino que será tremendamente difícil, y yo creo que ha hecho francamente bien. Además, un regatista con tantísima experiencia, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Ya, 50 días y 19 horas es el tiempo invertido por Charles Caudrelier, si no lo digo mal. Una vuelta al mundo en poco más de 50 días. Joder, es que no parece haber límites, ¿no? Recordemos que este tiempo lo ha hecho además en solitario. Sí, se queda todavía lejos del récord, pero son barcos que tienen potencial para bajar de esos 45, 42 días. Lo que pasa es que, es cierto que en este caso la salida está programada, no es como cuando se planifica un récord que tienes una ventana que tú eliges. Y pues ha sido... Mira, ¿ves
Vamos a bajar. Ahí Se tienes la nota, ¿no?, radio. que estamos en Sí, un sí, barco. Bueno, totalmente. ¿dónde vamos a estar si no? A Son de Mar. Totalmente. Así que bueno, todavía tienen mucho más potencial estos barcos. Ya. Oye, hablemos de las 200 millas a 2. Regata que tuve la fortuna de conocer desde dentro, gracias a ti. Es una regata de invierno en el Mediterráneo, Altea, que este año pues ha visto alterado su recorrido, ¿no? Las malas condiciones, han hecho que la situación de regata fuese un poco diferente a lo que estaba previsto en un principio. Cuéntanos cómo fueron las cosas. Sí, empiezan prácticamente en que de hecho hubo varios barcos que decidieron no venir a la regata ya y las 200 millas se quedaron en 130. Las condiciones que se esperaban para el sábado y sobre el sábado tarde, noche, eran demenciales para toda esta zona. En el briefing meteo pues nos hablaban de 6 metros de ola y el viento por encima de 40 nudos. No tenía sentido. Para nosotros, con los barcos que en principio más grandes o más rápidos, no nos generaba demasiado problema porque hubiéramos estado cerca de ese récord de 25 horas que hay, incluso bajar las 24. En concreto nosotros, mi cálculo era bajar de ahí, pero al hacer esta disminución que nos llevaron a las Islas Bledas, cerca de la isla Conejera, cerca de San Antonio, jugábamos con otra meteo completamente diferente. Para ella fue fantástico. Para nosotros, por fin pudimos ver el barco con speed corriendo por encima de 12, de 13, de 14, una punta de 16 y pico. Fue genial y llegábamos primeros allí. Tuvimos una avería grave y es que se nos fue el speed entero al agua y perdimos mucho del andado. Aún así montábamos segundos pegaditos a un Swan 45 y la vuelta era otra regata. Iba a haber calmas que si hubiéramos hecho toda la vuelta a las islas no hubiéramos tenido. Estaba muy, muy bien localizada y que aprovecharon muy bien los barcos de detrás, que hicieron una regata increíble. Ganó Guaguanco, incluso creo que quedó cuarto en tiempo real por delante nuestro, que llegábamos sextos. Fue una lástima porque Alcira iba haciendo una regata increíble, es un Swan 80 y nosotros lo pasamos faltando 10 millas para llegar a las Bledas y acabó entrando bastante por detrás nuestro, ¿no? Entonces, quita lucidez a la regata, todo lo contrario. Un comité de regatas increíble, organización perfecta como siempre. Me parece un acierto pleno que hayan modificado el recorrido para que todos llegamos con mucho viento, pero un viento llevable, 25, yo creo que los últimos ya entraban con 30 nudos, pero hasta ahí. O sea, entonces muy bien, hay que aplaudirlo siempre. Bueno, pues felicitaciones, ¿no? Porque el trabajo ha sido un buen trabajo. Oye, las noticias que no nos gustan, Juan, pues las dejamos para el final, porque tenemos que decir que tu relación con el Sorolla, digamos que se acaba, ¿no? Sí, este barco que se llama Sorolla para la Global Solo Challenge y que tiene un nombre de papeles de Waypoint, pues realmente no se puede mantener. Entonces es verdad que he hecho un vídeo en YouTube contando la regata y a la vez contando este tema. Yo ya no encuentro fórmula para poder mantenerlo. Ha habido problemas que ya vienen de lejos de patrocinio, impagados, cosas que me tocará pues pelear y disputar y que no conseguiré nada porque al final el grande a veces siempre gana, ya veremos. Y eso nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? No se quiso contar nada hasta ahora porque no, pero bueno, ahora las deudas son muchas. No me arrepiento de nada. Al final hay que soñar, hay que pelear, se llama vida y ahí estamos. Mientras el barco siga conmigo lo seguiré moviendo, desde luego, no en regata porque siempre sufre un poco más, pero seguro que hago una salida y ojalá este barco, que es una preciosidad y que anda tanto, encuentre un marino, una marina que lo sepa llevar más lejos de lo que he podido llevarlo yo y recuperar y soñar y seguir como hemos hecho hasta ahora. Ya. Una pena, ¿no? Porque la relación que te vincula al barco, al margen de los proyectos que podías tener junto con el Sorolla, pues ha sido muy intensa, ¿no? Porque lo has conocido hasta el último centímetro cuadrado de su cubierta y de su estructura. Sí. Sigo conociendo y aprendiendo de él, ¿no? Pero la realidad es que, es mi primer barco, posiblemente sea el último. Lo que hay es lo que hay, Jorge, y mucha gente has podido seguir un poco cómo iba toda esta aventura.
9 días antes de la salida, un patrocinador me dijo que no pagaba o que pagaría en enero, no ha pagado. Esto no se podía contar en ese momento, pero eso hizo que todavía tuviera que endeudarme aún más y llega un momento en que no se puede estirar más. Quiero decir, es una lástima contarlo así. No tenemos tantos patrocinadores aquí en España, no nos dejan contar historias, salvo cosas como la tuya, ¿no? Sigo convencido de que hay que tenemos que mirar a nuestros vecinos, que no somos muy diferentes y seguro que yo he hecho algunas cosas mal, pero esta, por ejemplo, no. Recuerdo la cara de Marco Nannini porque estaba junto a él, ¿no? Pasando la inspección, cuando vio que me ponía blanco, ¿no? Entonces, estas cosas que no se podían contar porque yo confiaba en la palabra de una empresa que factura más de 1.000 millones de euros al año, para pues que realmente cumpliera, ¿no? Y cuando dijeron, bueno, pues en enero, y ya estamos en marzo, ¿no? Entonces, esto funciona así. Todos los demás patrocinadores cumplieron perfectamente y estuvieron ahí, pero bueno, hay uno, ya lo diremos, de hecho lo digo en YouTube, que bien, que es lo que hay, y al final, bueno, pues a mí, que no soy más que un marino, como digo siempre, pues me ha generado un montón de problemas que ahora toca intentar solucionar, ¿no? Que llevamos ya tiempo intentando solucionar. Pero bueno, no hay forma de continuar con el barco y habrá otras cosas. Alguien lo disfrutará. Juan, y quien quiera seguir tus pasos de cerca, ¿cómo tiene que hacer? Porque seguirás activo en redes, imagino. Bueno, he estado una temporadita bastante alejado de las redes, también por una enfermedad, una bronquitis que yo todavía arrastro, ¿no? Pero ¿para qué vamos a andar con tonterías? Yo soy tan humano como cualquiera y estas cosas, cuando vas viendo cada vez las orejas al lobo, pues me iban alejando un poco de las redes. No me queda más remedio que seguir, también porque creo que hay mucho que contar, también porque quiero contar toda esta historia y que la gente se entere. Y no por despecho, sino para que no caiga nadie más en errores con empresas buitres como pueda ser esta, ¿no? Y lo que sí hay que contar, porque yo al final, bueno, soy marino, pero soy soñador, así que un poquito de aire y seguiremos. Así que en Instagram, en YouTube, en Facebook, pues algo haremos. Cuanta más gente seamos en YouTube, mira, además ahora habrá carnaza, con lo cual seguro que habrá otro tipo de personas que les guste entrar y ver estas cosas, pues por desgracia, pues bueno, pues ahí estaré. Bueno, pues como seguro que una mente inquieta como la tuya encuentra la manera de seguir navegando, por supuesto, eso por descontado, también da muchas vueltas, ¿no?, para alcanzar las metas que te marcas. Así que estaremos pendientes a tus próximos retos. Juan, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por haberme seguido y Jorge, como siempre, un abrazo enorme. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Según algunos autores, acompañan a los barcos desde la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XX. Servían como objeto decorativo, pero también como identificación. Hablamos de los mascarones de proa, muchos de los cuales aún se conservan en museos y casas particulares. Hoy la sección que protagonizan los libros que podemos encontrar en Librería Robinson coge como título la publicación que será protagonista en este tiempo que dedicamos a la lectura. Un libro que lleva por título Mascarones de proa, silenciosos compañeros de viaje. Juan Melgar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jorge, muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Oye, si uno se pasea por el Museo Naval, por ejemplo, el Museo Naval de Madrid, verá que hay una sala dedicada a los mascarones de proa que formaron parte de algunos barcos emblemáticos, ¿no? Sin duda, fuera de su lugar natural, como es la proa de un barco, se convierten en objetos, pues la verdad es que son muy bellos de contemplar, ¿no? A ellos, digamos, que dedica sus páginas este libro, Mascarones de proa, silenciosos compañeros de viaje. ¿Qué podemos encontrar en sus páginas? Pues este libro, la verdad es que, vamos, encuentro que es un libro completísimo, sobre todo lo que ha supuesto y sigue suponiendo en algunos casos para la navegación, para los barcos, los mascarones de proa, ¿no? Esa figura, pues como decíamos, ese ornamento emblemático de los barcos, pues que a través de este libro descubrimos cómo ha estado presente a lo largo de los siglos, pues desde los comienzos de la navegación, ¿no? Que es casi decir como el comienzo del transporte humano. Ya. Porque quizá el medio de transporte más antiguo que tenga el hombre sea el barco. Y
Y entonces, pues es curioso ver a través de estas páginas cómo a través de todas las culturas y a través siempre del tiempo, las embarcaciones pues han dispuesto de este ornamento hasta que, pues bueno, hoy en día un poco ya pues está más en desuso. Sí. Mascarones de proa, ornamentos, como dices, que eran en muchos casos mucho más, ¿no?, que objetos decorativos. Tenían un significado incluso. Pues sí, siempre han tenido significado, claro. Muchas veces eran, bueno, de índole religioso o supersticioso. Por ejemplo, los antiguos egipcios, pues según la función que le daban al barco, pues tenían uno u otro tipo de decoración en sus proas y en sus popas, porque también, bueno, antes son de proa, pero también hay mascarones que se colocaban en las popas. Luego también es en los barcos de guerra, obviamente, también, pues representando muchas veces pues la nación o el país o el monarca al que estaban representando, y luego siempre muchas veces alegorías a diferentes, pues por ejemplo, pues por citar un ejemplo más cercano, el mascarón de proa del Juan Sebastián Elcano es la diosa Minerva, que como todos sabemos pues es la diosa de la sabiduría, que quizá parece lo más indicado para un barco escuela, por ejemplo. Sí, porque encontramos digamos, muchas representaciones, ¿no? Leones, sirenas, neptunos, dioses y diosas también vinculadas al mar, vírgenes o cruces, ¿no? Digamos que el universo de los mascarones de proa es variado, tan variado como los barcos, ¿no?, de todo tipo a los que acompañan. Entiendo que este es otro aspecto que también recoge el libro. Sí, exacto. Es un poco va repasando todas las figuras, ¿no? Entonces, es verdad que la figura quizá que más se repite, ¿no?, en los mascarones de proa, o el animal, por ejemplo, que más esto es el león, ¿no? Y luego también las diosas, las figuras femeninas, sobre todo a partir del periodo del romanticismo, son mucho más comunes las figuras femeninas que las masculinas, aunque las hay de todo tipo. Las hay, desde luego, las ha habido masculinas, pues hay algún barco americano que tiene la figura de algún presidente. Hay de todo. Hay un barco danés que se llama el Joseph Conrad, tiene a Joseph Conrad como figura en su mascarón de proa. Yeah. La fragata Libertad de la Armada Argentina tiene la diosa, vamos, su figura es una figura femenina alegórica de la libertad, ¿no? Entonces, pues sí, no, eso es un poco el hilo conductor, ¿no?, de los mascarones de proa. Ya, porque con los mascarones de proa, parecía como si el barco adquiriese cierta personalidad, ¿no? Porque es que es curioso y llamativo todavía hoy en día ver el mascarón de proa en un barco. Pues sí, es curioso y llamativo, y efectivamente formaba parte de la personalidad del barco. Era pues junto, pues como esos elementos, como si dijéramos, que no son pues imprescindibles para la navegación, pero que sí forman parte un poco consustancia del barco. Pues el nombre, pues los barcos tienen nombre para identificarse, pero muchas veces ese mismo nombre también quiere decir algo más, ¿no? O rinde un homenaje a alguien, o a veces pues encarnan pues esos barcos de guerra que tienen sus nombres, pues, Furor, Destructor, en fin, ese tipo de rayo, ¿no? Un poco denotan un fin, o evocan personajes mitológicos, pues por ejemplo el Ajax o el Aquiles, o ese tipo de nombres, ¿no? Ya. Entonces los mascarones forman un poco parte de ese, ¿no?, de ese dotarle de personalidad y su propia esencia al barco. Uh-huh. Cuando hablamos de alguno de los títulos que tenéis en librería Robinson, también solemos repasar la figura del autor, ¿no? En este caso escribe el libro Marcelino González Fernández, que no sé si es el mismo autor que ha escrito otras cosas, como por ejemplo algún libro dedicado a la nao Victoria. Exacto, sí, Marcelino González. Estoy seguro que hemos comentado alguno de sus libros. Sí. El libro de la nao Victoria y su vuelta al mundo. Es un autor ya prolífico, y además de autor prolífico, el que tenga ocasión de poder escucharle en alguna vez, porque él viaja bastante por España dando conferencias y charlas, sí, que vaya a escucharle porque merece la pena. Uh-huh. Marcelino González es capitán del navío, ya retirado de la Armada.
y entre otras cosas lo que ha sido es director del Museo Naval. Subdirector del Museo Naval, perdón. Sí. Y es un hombre de gran cultura y como buen gallego pues tiene una manera de contarlo, la verdad, todo cuando habla, que bueno, la verdad es que merece la pena escucharle. Sí, de hecho lo tuvimos en algún capítulo de este podcast, hablando precisamente de la nao Victoria, cuando dedicamos alguno de los episodios a la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Sí, aquí estuvo. Sí. Bueno, nada, Juan, antes de despedirte, ¿qué podemos hacer para adquirir alguno de los libros que tenéis en Librería Robinson? Cuéntanos. Pues lo mejor que se puede hacer es venir a visitar nuestra librería en la calle Santo Tomé número 6 de Madrid, que está en el centro, cerca de Colón, de la Plaza Las Salesas. Y el que no pueda venir, pues siempre puede mirar nuestra página web, nauticarobinson.com, o llamarnos por teléfono. Y en la página web se puede ver todo nuestro fondo, todo lo que tenemos, y a veces incluso más de lo que tenemos en la propia librería, por si acaso a veces hay libros que no tenemos en stock. Uh-huh. Y siempre pueden ponerse en contacto con nosotros, preguntar, encargar o lo que les parezca oportuno. Pues como siempre hacemos, tomamos nota y te emplazamos al próximo capítulo. Gracias una vez más por la visita, Juan. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer estar aquí, como siempre. Somos los responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. La historia naval española, como demostramos en las Españas de ultramar y sus exploraciones, está plagada de grandes gestas, alguna de ellas fruto del talento de quienes las llevaron a cabo. Hoy, no sé cómo llamarlo, podemos definirlo como el invento que revolucionó la guerra en mares y océanos. Se llama Isaac Peral y su nombre pasará a la historia ligado para siempre al descubrimiento del submarino. ¿Qué nos cuentas sobre este personaje, Josu? Hola, muy buenas tardes a todos desde el Muga, y pues sí, os voy a hablar un poco de una persona, de un hombre, de un gran hombre persistente, resistente y un gran científico, además de marino. Es Isaac Peral, que nació en Cartagena a mediados del siglo XIX, hijo de una familia media, modesta, también de marinos, ¿no? Entonces, él... Su aspiración era llegar a entrar en la Academia de Guardiamarinas. El padre fue destinado al Departamento Marítimo de Cádiz en 1858 y allí pues él insistió y bueno, el padre no podía, el esfuerzo económico que suponía para esa familia ingresar en el Cuerpo General de la Armada, le propuso incluso ingresar en el Cuerpo de Contaduría de la Armada, pero él se mantuvo firme e incluso el padre fue al tribunal que tenía que dilucidar el ingreso, rogándoles que aplicaran la mayor rigurosidad en la valoración de los exámenes, pero le tuvieron que notificar al padre que su hijo había superado brillantemente los exámenes y que hubiera sido una injusticia negarle el ingreso a la Escuela Naval, con lo que entonces ya lo tenemos a finales de 1867-68 embarcando ya como prácticas en el Villa de Bilbao, navegando en el Mediterráneo, navegando después en el Santa María, etcétera, pues bueno, navegando hacia Filipinas, cartografiando, trabajando allí como, bueno, en lo que sus superiores elogiaron todo su esfuerzo, sus trabajos en anotaciones, observaciones astronómicas, es decir, tenía la vocación clara de marino. Por fin en 1860 fue guardia marina, ascendido, y embarcó ya después, en un crucero, en la fragata Victoria,
España en este caso estuvo en una serie de guerras metidas, en Cuba, Puerto Rico y Filipinas hubo unas cuantas batallas antes de perderlas. Después vino la pérdida, la expulsión en la Revolución, la expulsión de la reina Isabel II, y fue él como escoltó, como un componente más de la dotación, a Amadeo de Saboya, digamos que para situarlo un poco, ¿no? Embarcó en el Neptuno durante la primera insurrección cubana de 1868. Y allí combatieron los ataques en bastantes, por ejemplo, Nuevitas el 14 de julio de 1863, desembarcó, desalojó a los insurrectos, le dieron la Cruz al Mérito Naval, es decir, que no solamente inventó el submarino, sino que además era un marino en toda su expresión, un miembro de la Armada. A partir de ahí, lo suyo era el estudio, el conocimiento, y entonces pidió y obtuvo plaza en la escuela del Observatorio Marino de San Fernando. Se le destinó a la Comisión Hidrográfica de Filipinas, escribió el Tratado Teórico Práctico sobre los huracanes y cartografió, por ejemplo, lo que es, todo no, porque eso es muy difícil y casi imposible, todo lo que son las islas filipinas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, este hombre, él, que no dejaba de ser un observador y siempre era inquieto, en esa época es con la que conocemos como la paz armada en el mundo, en el panorama mundial. Entonces observó, por ejemplo, Francia cómo fue derrotada con Inglaterra, no estaba en condiciones de competir con Inglaterra. Inglaterra se construía poderosos, los dreadnoughts, los grandes acorazados que empezaron a dominar el mar. Luego, por otro lado, aparecieron los torpedos. Vio que los franceses con su Jonecol trataban con el sistema, propugnaban los pequeños barcos como los torpederos. Y después también se fijó, por ejemplo, en el Gran Villamil, un asturiano, que con su prototipo, el destructor, diseñó un tipo de barco que después, así se llamó esa categoría a nivel mundial, ¿no? El destroyer, ¿no? Entonces vio un poco todos los avances que había y cada uno tenía su propia escuela, su propia teoría. Y él, estudiándolo, meditando sobre el asunto, al final descubrió que tendría que encontró la solución en dotar al destructor, darle una flotabilidad negativa, es decir, nació en su mente la idea de, como lo llamó, torpedero submarino. Consideró, que una vez reducida la flotabilidad a cero, y después conseguir la negativa de la pequeña nave, debería encontrar su medio propulsor, que será el gran estudio de ingeniería, cómo conseguir no consumir oxígeno, no cambiar el peso durante el funcionamiento para que fuera estable, no producir gases irrespirables. Todas esa serie de historias que hay que imaginarse en 1870 y tantos, cómo llegar con esa tecnología, y estamos hablando de España, no estamos hablando de Estados Unidos, de Francia o de Alemania, ¿no? Después de 2 años de darle y de estudiarlo y de trabajarlo, al final hizo las líneas maestras de su gran proyecto. Su objetivo para él, en su cabeza, era la defensa de la costa española, con un proyecto que incluso ya estimaba en construir 46 buques destinados en los 3 departamentos que componía la península junto con Canarias, cuyo costo incluso lo había calculado, no superaba, incluido las infraestructuras, al coste de un acorazado. Es decir, para él era la revolución de poder defender el país a un costo bajísimo. Pero simplemente era su proyecto. Pero ocurrió la crisis de las Islas Carolinas. Las Islas Carolinas, los alemanes que las tomaron eran las islas, unas islas en el Pacífico, con lo que entonces Peral se atrevió y se lanzó y fue a la dirección de la academia y de los y le apoyaron, y en septiembre de 1885 lo hizo de forma directa al ministro de Marina. Entonces, ahí lo justificó cómo había hecho los cálculos necesarios, todo lo que podía llevar, con uno de estos barcos, decía, bastaría para destruir impunemente muy poco tiempo una escuadra moderna. Igual se fue muy arriba, pero él lo podía, lo creía, y eso era lo más importante. Y a partir de ahí entonces, diseñó un submarino torpedero o torpedero submarino de 22 metros, para que os hagamos una idea, 67 toneladas y 85 toneladas en inmersión.
35 caballos, 30 caballos cada, son 2 motores de 30 caballos. Estamos viendo un poco lo que es como casi un barco, un velero grande, ¿no? Pero submarino. Con esto, incluso podemos decir que llevaba 3 lanzatorpedos, eran 3 torpedos que se lanzaban desde un tubo único, perdón. Con esto, pues con el miedo que un poco apareció y esta tendencia, se aprobó el tirar hacia adelante con este proyecto. ¿Qué sucedió en España? Pues lo primero que sucedió fue que se caldeó la opinión pública y surgieron los grupos peralistas y peralófobos. No sé si esto nos suena, ¿no? Es decir, unos entrando contra él, otros a favor. Total que, entre otras cosas, puedo decir aquí que, por ejemplo, en el periódico La Época hay una conversación entre Cánovas del Castillo y su ministro de Marina en el que dice: vaya, un Quijote que ha perdido el seso leyendo la novela de Julio Verne. Y otra atribuida al mismo Cánovas: este cacharro náutico no podrá servirnos por ahora. Para más adelante ya se habrá vuelto cuerdo el inventor. Este era el apoyo que podíamos tener. No sé si a alguien le suena un poquito a lo que podemos vivir ahora mismo. Incluso hubo un emigrante, Carlos Casado de Alisal, que dijo: vamos a ver, yo siembro patatas y recojo libras esterlinas. Justo es que, siendo español, llamando las glorias de España, le ayuda a usted. Y le donó 500.000 pesetas de la época. Cuando esto se lo comentó al capitán general del departamento, automáticamente requirió ese dinero y además le congeló el donativo. Le fue denegada la autorización para adquirir los materiales. No sé si nos vamos siguiendo cómo vamos, pero el hombre seguía, persistía y resistía. Falleció el monarca, Alfonso XII, y en principio vino aquí su gran enemigo, porque en el nuevo gobierno pusieron de ministro de Marina José María Berenguer, que este hombre es conocido un poco antes de la República, si alguien lo quiere mirar. Total que, él puso todas las pegas del mundo, pero al final hubo sabotajes, hubo de todo contra él, pero el submarino se fijó el 8 de septiembre de 1882 su botadura. Fue un éxito, pero ya todavía antes de votar, la comisión, por ejemplo, uno de ellos de la comisión técnica dijo: el casco tendrá menos estabilidad que una canoa y dará vueltas en el agua como una pelota. Peral cogió yeso, trazó una línea y dijo: no va a moverse de aquí y no pasará de ahí. Y así se fue, y fue un éxito total. Se hicieron pruebas, las pruebas que se hicieron fueron en día, de noche, en superficie y demás, y fueron un éxito. Otras le fueron detectados antes o lo que fuera, pero el submarino funcionaba. Las potencias extranjeras, como los ingleses, los franceses, sobre todo los rusos y los alemanes, le querían comprar el invento, pero él no se lo compraba. Al final de todo esto se siguió atacando un poco. La Junta manipuló anteriores informes, con informes parciales, etcétera, y tiraron abajo y cerraron el proyecto. El hombre al final se vio injustamente, cómo habían arrumbado su proyecto, y entonces Peral lo que hizo fue se pidió la baja en la Armada, trabajó para una empresa, al final montó él, que esta es otra de las cosas, él montó una empresa española que se llama Consultas Electromecánicas Isaac Peral, que creó una fábrica de acumuladores con su patente en Madrid, 30 centrales eléctricas en diversos puntos de la península. Es decir, fue un hombre increíble. Todo lo que consiguió. Su submarino, desde luego, ya no valía. No, se lo habían arrumbado los propios dirigentes. Entonces se puso enfermo y se trasladó a Berlín. Allí se le dio todas las atenciones. El emperador Guillermo le estuvo dando todo el apoyo, porque todo el mundo fuera del país le tenía como un gran científico, inventor, y murió. Embalsamado el cadáver, lo leo aquí, se le trató a la Embajada de España a Berlín, donde desfilaron representantes del Imperio Alemán, del cuerpo diplomático. Se le hizo admiración y respeto y tributo en todo el viaje de regreso, pero cuando llegó a España solo le esperaban los empleados de su fábrica y algunos amigos íntimos. Y ya digo, como colofón, puedo decir que ¿cómo se llama este hombre? El capitán de navío Carlos Hilton americano del United States Naval Institute Proceedings, en 1856 dice: fue el prototipo de todos los submarinos en ambas guerras mundiales hasta la época del snorkel y del radar. Anthony Preston, de 1970, el submarino propulsado eléctricamente por Peral fue construido en 1878, pero nunca fue aceptado por la Armada Española a causa de la obstrucción oficial. Y como diría el poema del mío Cid, qué buen vasallo si tuviera buen señor. En fin, esta es la historia de
de un grande a pesar de nuestros gobernantes. Ingleses, franceses y rusos pegándose por el submarino de Peral y aquí el desprecio. Bueno, Josu, pues sí. Escuchamos, te vemos, no, yo te veré antes, sí, a poder ser, pero te escuchamos en el próximo podcast, ¿te parece? Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Hasta entonces. Y siempre adelante. Un abrazo. Venga, hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. El pasado fin de semana un fuerte temporal azotó la costa cantábrica. Una de las peores consecuencias se la llevó el portacontenedores Lola B, que perdió 13 de los contenedores que llevaba, causando la lógica alerta en el litoral. Hasta el momento parece que han sido localizados 4 y aunque su interior no parece albergar productos contaminantes, el hecho de que varios contenedores todavía puedan permanecer a la deriva, pues representan un serio peligro para la navegación. Hablamos los próximos minutos, al hilo de esta noticia, del peligro que representa para otros barcos la presencia de contenedores a la deriva y cómo se pueden evitar el riesgo de colisión, además de hablar del tráfico de contenedores en el mundo, por ejemplo. Son temas que trataremos a continuación, como decimos, con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Lola B, ya decimos que este es el nombre del barco que a causa del temporal perdió parte de su carga, ¿no? Podemos imaginar que algunos de los contenedores que se hayan ido al agua se habrán hundido, pero otros pueden encontrarse a media agua. ¿Qué supone para el resto de tráfico marítimo este tipo de situaciones? Bueno, son situaciones de un peligro para la navegación, sobre todo navegación nocturna. Un contenedor que esté entre dos aguas, pues es un peligro grave para lo que es la navegación de todos los barcos, tanto barcos mercantes como barcos pesqueros o de recreo, ¿no? Tiene que tener, bueno, eso genera, una vez que a un barco le cae parte de la carga y esa carga puede quedar flotando, tiene que reportarlo a la autoridad marítima del estado de las aguas en las que esté navegando. Y eso genera lo que se conoce como avisos a los navegantes. Entonces las estaciones costeras a partir de ese momento empiezan a emitir avisos para todos los barcos que naveguen por la zona para que, bueno, extremen las precauciones, por si acaso, bueno, que estén atentos y alertas para que no puedan sufrir ninguna colisión, un abordaje contra estos contenedores. Ya. Esto nos hace pensar el tráfico de contenedores en lo importante que es el trabajo de estiba, ¿no? Parece una tontería y parece que un contenedor encaja sobre otro, pero no es tan fácil. Bueno, sí, pues puedes pensar, dices, bueno, pues porque se cae un contenedor al mar. Bueno, pues ahora parece que está de moda el tema de contenedores, que se producen esos temas de accidentes, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que decir que se mueven 184 millones de TEUs al año en el mundo. Eso quiere decir TEU. TEU es la unidad de medida del transporte de contenedores, que es un contenedor de 20 pies, que es un contenedor aproximadamente de lo que son 6 metros por 2,40 de ancho y 2,60 de alto. Eso sería la unidad de medida, que son TEUs, un contenedor estándar de 20 pies. Pues se mueven casi cerca de 200 millones de TEUs al año, que bueno, esa cifra, pues bueno, quiere decir que hay muchos barcos transportando contenedores por el mundo. Quizás es el tráfico de mercancía por vía marítima que más toneladas casi mueve, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los puertos y los flujos que podemos encontrar de contenedores? Bueno, hay dos tipos de barcos portacontenedores. Podemos decir los portacontenedores oceánicos, son los que salen y mueven contenedores desde Asia, desde China, pues al Pacífico, hacia América, hacia todo lo que son Estados Unidos. Sí. Y la otra gran línea es todos los contenedores que vienen de China hacia Europa, pasando por Suez, ¿no? Los mayores 10 puertos del mundo en tráfico de contenedores, 8 son chinos en todo el mundo. Y los otros 2, pues bueno, de que están en el top 10, estamos hablando de Busan en Corea y de Singapur. Bueno, siguen estando en Asia, ¿no? Yeah. Son buques portacontenedores que mueven, pues bueno, llevan capacidad de carga por encima de los 20.000 TEUs. El récord está en 24.000 TEUs para un buque portacontenedores que son de 400 metros de eslora. Yeah. Y después están los barcos pequeños, que después, una vez que esos portacontenedores, esos contenedores llegan a Europa, por ejemplo, pues vía entrada, porque puede ser perfectamente en España, Valencia, Algeciras, Rotterdam, en lo que sería Holanda, pues bueno, pues llevan capacidad de carga por encima de los 20.000 TEUs. El récord está en 24.000 TEUs para un buque portacontenedores que son de 400 metros de eslora. Y después están los barcos pequeños, que después, una vez que esos contenedores llegan a Europa, por ejemplo, pues vía entrada, porque puede ser perfectamente en España, Valencia, Algeciras, Rotterdam, en lo que sería Holanda,
Después se van con barcos más pequeños, pues bueno, repartiendo por toda Europa. Es lo que se conoce como barcos feeder. Un barco feeder es un barco pequeño de portacontenedores que está entre los 200 y los 1000 TEUs. El barco Lola B era un feeder que está hacia la línea norte de España con Canarias, saliendo de Santander hacia Villagarcía, Leisoes y pues iba para Canarias, ¿no? Bueno, se pueden producir entre tanto tráfico de buques portacontenedores por el mundo, pues muchas veces en situaciones de temporales pues se puede perder carga, sobre todo la carga que está encubertada. Los últimos contenedores que están en la parte más alta de la cubierta pues van trincados unos a otros con unos sistemas de sujeción que se llama twist lock y a veces pues pueden perder esa carga. Sí. Debería perderse, no, pero bueno, en caso de un temporal puede pasar. Y muchas veces suele producirse lo que se llama un fenómeno que es un colapso de un contenedor. A veces por mucho peso, un contenedor de que está en el bloque colapsa y todo lo que es el bloque pues se derrumba. Ya. Y tiene unos nombres, wrecking y taping, son esos procesos y esas circunstancias que hacen que los contenedores caigan al agua. Caigan al agua. Quizás a nivel mundial, uno de los siniestros en buques portacontenedores más importantes fue en el año 2020, un contenedor portacontenedores que hacía la línea Asia-Pacífico, ¿sí? De la compañía One, una compañía japonesa que tiene los barcos pintados de rosa, son así un poco peculiares. Perdió al noroeste de Hawái, perdió 2.000 contenedores que le cayeron al agua en un temporal, en un fuerte temporal. Esos fueron los que le cayeron al agua, los que quedaron en cubertada. Bueno, quedó todo aquello que parece, en lugar de contenedores, parecían como si fueran cajas de cartón, todas aplastadas, ves el barco y parece que aquello pasó no sé, por Sergeis o algo así. 2.000 contenedores que se perdieron, lo que nos hace dar una idea, nos hacemos una idea del tamaño que podía tener el barco, ¿no? Es impresionante el tamaño que pueden tener algunos barcos. Es un portacontenedores de estos oceánicos que lleva casi 20.000 contenedores. Es decir, el 10% de los contenedores se le cayeron al agua. Pues eso genera pues unos riesgos a la navegación importantes. Y de esos 2.000 contenedores que perdió, fueron 1.800, no sé cuánto. 64 eran contenedores IMO. Se conoce un contenedor IMO, es aquel que transporta mercancías peligrosas. Y esos, pues son contenedores que pueden generar, por aparte de lo que sería el propio peligro para la navegación, objetos semisumergidos, pues sustancias contaminantes que puedan verterse al océano, ¿no? Entonces eso, te da la magnitud un poco de lo que es el riesgo que puede generar este tipo de cargas. Hay otras cargas que generan problemas en cuanto a lo que sería la seguridad de la navegación, cargas a transportes a granel que se comportan como líquidos bulk carrier, pueden generar problemas, cargas de proyecto encubertada con unos barcos especiales pueden generar que algún problema puede tener, porque la mar casi barre toda la cubierta. Siniestros marítimos hemos comentado hace poco en un podcast que siempre se producen, pero hay que ver un poco en cuanto a la magnitud de las toneladas y el tráfico marítimo y los números de barcos que están navegando. Y si vemos un poco las estadísticas de los riesgos, tampoco son tan elevados, porque es que hay muchísimos barcos navegando por todo el mundo. Nos damos cuenta, cuando nos toca cerca, y cuando nos toca cerca vemos un poco que se pueden producir estos siniestros, que se producen estos siniestros. Pero es algo esporádico, no es algo que sea habitual. Y volviendo al caso que nos ocupa, estos 13 contenedores que se han perdido como a 8 millas, ¿no? de llanes aquí en la costa asturiana, además de la precaución lógica que hay que tener y de atender, ¿no? a los partes y noticias que nos llegan a través de los servicios de salvamento, ¿qué otras formas hay de evitar en lo posible el riesgo de colisión con estos contenedores, Roberto? ¿Hay alguna? Son barcos o contenedores que están semisumergidos, son contenedores de acero. El contenedor, es que detectarlos es muy, 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 muy difícil. Un radar va a ser muy difícil que te vaya a detectar el contenedor. La única forma que se puedan balizar o señalizar, pero eso tienes que localizarlos y una vez que estén localizados, hacer un método para poderlo. A veces, muchas veces, lo más sencillo, en función de la carga que contengan, si no los puede recuperar, es hundirlos para evitar ese peligro para la navegación, sobre todo de noche. Es decir, de día todavía los puedes ver si estás con una vigilancia visual importante, los puedes localizar. De noche es muy, 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 muy difícil, porque a veces es que están
entre dos aguas que no los ves, ¿no? Ya. Si tienes un abordaje contra ellos y puedes tener un peligro grave, ¿no? Es una situación muy peligrosa. Por eso las autoridades, a través de salvamento marítimo, a través de estaciones costeras, están lanzando aburnaves, avisos urgentes a los navegantes que naveguen por la zona, que extremen todas esas precauciones. Lo más importante sería localizarlos y recuperarlos. Ya, el salvamento marítimo, con sus remolcadores, pues puede recuperar estos contenedores a la deriva, o incluso remolcarlos a tierra para poder sacarlos a tierra en un puerto, ¿no? En caso de que no sea así, solo queda, pues no sé, cruzar los dedos y desear que se hundan lo más rápidamente posible, ¿no? Todos aquellos que no están localizados. Los contenedores, lógico, es que se hundan. Tienen una estanqueidad importante para, preservar la carga que llevan en su interior, pero estancos al 100% no son. El problema es la carga que llevan. Si tiene una carga que flota, pues aunque le entre agua, el contenedor va a quedar flotando. Entonces depende un poco la carga que se lleve a bordo, ¿no? Que lleva a bordo el propio contenedor. Ya. Bueno, pues la mala mar, ¿no? Que además de los peligros inherentes que conlleva, pues también provoca situaciones que a su vez genera otras situaciones de alerta a terceros. Ese es el caso que nos sirvió de excusa para hablar con Roberto Bucetas estos minutos, el de los 13 contenedores que se fueron al agua desde la cubierta del Lola B, que poco tienen que ver, ¿no?, con los 2000 que se hundieron en el Pacífico o que se perdieron en el Pacífico en el año 2020. Gracias, Roberto, por compartir con nosotros estos minutos. Hasta el próximo podcast. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Pues hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Ya sabéis que volvemos en unos días, que nos vamos a Grecia, concretamente a las Islas Sarónicas, para ser testigos del nacimiento de una iniciativa interesante. Charters cargados de buenas sensaciones, en los que poder conjugar la navegación por el mar Egeo con localizaciones para el fondeo y el amarre en puertos en los que poder empaparte de historia, ¿no? La historia de la cuna de la civilización occidental, ahí es nada. Y todo organizado desde aquí por Sailing Indómito. No te pierdas el especial mar Egeo que prepararemos con todo el material que nos traeremos de la Grecia antigua. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.